Escuchen, hay historias que se cuentan con fuego y sangre, y otras que se susurran en la oscuridad. Pero esta comenzó en un silencio que fue preludio al fin del mundo. La humanidad tiene la molesta costumbre de mirar hacia arriba, buscando en las estrellas el límite de su existencia, sin darse cuenta de que la verdadera frontera no era la negrura del espacio, era algo mucho más delgado, mucho más frágil. Lo llamaron la grieta. Sucedió donde el cielo es más vasto y el océano más profundo. No fue un fenómeno de la física que ellos llegaran a comprender. No fue una tormenta ni un error en los instrumentos. Fue un desgarro, un sonido que partió la bóveda azul como un trozo de tela húmeda. Un sonido que, para algunos, fue la última cosa coherente que escucharon. Lo que los observadores aéreos, los satélites y los pocos desafortunados que estaban sobre esas aguas registraron, no fue un portal a otro universo. Fue algo infinitamente peor. Fue la carne de otra realidad. Y a través de esa abertura, por la que la luz de su única estrella comenzaría a pudrirse, cayó un presagio. Algo quebrantado, roto, y que gritaba con la suma de todas las pesadillas de la humanidad. El cielo se rajó como piel vieja. No fue un relámpago, ni un meteorito. Fue un sonido húmedo, fibroso, como si alguien hubiera abierto una res humana con un cuchillo de obsidiana. El mar bajo la grieta tembló formando olas negras que no parecían moverse por viento, sino por espasmos. Los pescadores del Kaori Maru fueron los primeros en verlo. Una abertura, colgante, palpitante con bordes de carne húmeda que goteaban un líquido espeso y amarillento. Del agujero cayó algo, no un objeto, un ser. Era grande, del tamaño de un caballo. Tenía patas de ciervo, pero 8 en lugar de 4. Todas quebradas y sangrando, como si hubiera sido arrancado a la fuerza de su mundo. No tenía piel. La carne desnuda palpitaba con venas azules y rojas que se enredaban como cables eléctricos. En su pecho, hundido como una máscara mal pegada, había un rostro humano. Los ojos miraban en direcciones contrarias, y la boca abría y cerraba con un gorgoteo que sonaba como un idioma sofocado. La criatura chilló, no con una voz, sino con un coro de lamentos humanos y animales mezclados. Los tripulantes del Kaori Maru reaccionaron tarde. Uno intentó empujarlo con un arpón. Otro rezó. El ser se arrastró con torpeza y saltó sobre ellos. Cuando los marineros fueron encontrados horas después, sus cuerpos estaban abiertos, vaciados, como si alguien hubiera bebido de sus entrañas. El monstruo ya no estaba. En menos de 24 horas la grieta creció. Los satélites captaron que no era simplemente un agujero en el cielo, era un puente hacia otra atmósfera. Lo que había al otro lado era un planeta casi idéntico a la Tierra, pero cubierto de niebla roja y de estructuras que parecían árboles y huesos al mismo tiempo. Un ecosistema vivo, palpitante, que respiraba con cada ráfaga de viento. Y por ese puente comenzaron a caer más cosas. Pájaros sin plumas con alas membranosas que chorreaban sangre. Lobos con bocas en lugar de ojos que olfateaban el aire con lenguas bífidas. Seres humanoides encorvados, con brazos alargados y garras negras, que se movían como insectos, pero gritaban con voces infantiles. El mar se llenó de cadáveres. Las costas se tiñeron de rojo. Las ciudades cercanas cerraron puertos y aeropuertos. Los gobiernos negaron todo, pero era imposible ocultarlo. La otra tierra había comenzado a invadir. Los primeros choques fueron desastrosos. En las playas de Filipinas,
criaturas cuadrúpedas del tamaño de tanques se arrastraron fuera del agua, cubiertas de espinas y con cabezas que parecían cráneos humanos fusionados en masa. Los fusiles apenas las frenaban. La carne se regeneraba, pegándose como gelatina. Los soldados disparaban hasta vaciar cargadores enteros y aún así veían cómo los monstruos se levantaban de nuevo. En Japón, la grieta se replicó. El cielo se abrió sobre Osaka. Una lluvia de pequeños insectos con rostros humanos descendió sobre la ciudad. Sus cuerpos eran frágiles, fáciles de aplastar, pero al morir liberaban una baba ácida que corroía metal y carne con igual facilidad. Calles enteras se derritieron en una sola noche. Las transmisiones de emergencia eran caóticas. Gritos, explosiones, el llanto de niños mezclado con el chillido de criaturas que parecían burlarse de las voces humanas. El mundo entró en pánico. No era una guerra entre naciones. Era una guerra contra un ecosistema completo. Una tierra paralela que había encontrado la manera de cruzar y que se expandía como una plaga. La humanidad respondió como siempre lo había hecho, con fuego. Bombardeos masivos en las costas del Pacífico, misiles nucleares lanzados en secreto contra las grietas, ciudades enteras arrasadas para evitar que las hordas avanzaran. El cielo se volvió negro. El olor a carne quemada, humana y monstruosa, se mezcló con el humo de edificios en ruinas. Los sobrevivientes describieron paisajes donde ya no había diferencia entre cuerpos humanos y animales deformes. Todos eran montañas de carne fundida, irreconocibles. Pero las grietas no se cerraban. Al contrario, cada explosión parecía ser las más grandes, más hambrientas. La otra tierra seguía enviando criaturas, y la humanidad comprendió, demasiado tarde, que el precio de resistir sería la destrucción de su propio mundo. La primera suposición fue equivocada. Los gobiernos, los medios, incluso los militares creían que se trataba de monstruos aislados, aberraciones sueltas, como una plaga de langostas que podía exterminarse con el uso de suficiente fuego. Pero no. Los científicos que analizaron los primeros especímenes, o lo que quedaba de ellos, llegaron a una conclusión brutal. Lo que estaba cruzando no eran criaturas sueltas, sino un ecosistema completo. En laboratorios subterráneos, los restos eran diseccionados con bisturís mecánicos y cámaras selladas. El hedor era insoportable, un olor a hierro húmedo, bilis rancia y algo más, algo que no pertenecía a la química de la Tierra. Los investigadores describieron la sensación de que los órganos se movían solos, aún después de la muerte, como si cada pieza tuviera su propia voluntad. Uno de los informes más censurados hablaba de un ciervo de 8 patas al que se le había extirpado la cabeza. La cabeza gritaba por horas, sin pulmones ni tráquea. Las patas intentaban caminar, aunque estuvieran separadas. Y el torso, abierto como un saco, producía larvas viscosas que chillaban al nacer y morían al minuto. Era imposible, pero ocurría frente a sus ojos. El patrón era claro. Los cuadrúpedos espinosos funcionaban como depredadores alfa, cazando y derribando. Los insectos con rostro humano eran infantería desechable, nacidos para inundar y corroer. Los humanoides encorvados actuaban en manada, coordinándose con gritos y chillidos, como tropas tácticas. Incluso las plantas que habían caído de la grieta, raíces negras con espinas que latían como corazones, se comportaban como parásitos ambientales, contaminando suelos y volviendo tóxicas las aguas. Cada criatura no era un error aislado, era parte de un sistema vivo, una tierra enemiga con leyes biológicas propias, un ecosistema perfecto para invadir, consumir y transformar. En las calles, la gente no necesitaba informes para entenderlo.
Veían cómo, tras una batalla, los cuerpos de los monstruos no quedaban inertes, se fusionaban entre sí, formando masas que rodaban como amebas hasta incrustarse en edificios. Ahí germinaban en silencio, convirtiendo casas, iglesias, estaciones de tren en nidos palpitantes de donde salían más bestias horas después. Un barrio entero podía convertirse en un bosque de carne en menos de un día. En Manila, un escuadrón de soldados quedó atrapado en una escuela primaria invadida. Las cámaras del casco transmitieron los últimos minutos. Corredores llenos de pupitres cubiertos de baba roja. Pizarras en las que las palabras escritas se borraban solas, como si la tiza se derritiera. De los baños salían criaturas pequeñas, como gatos con 3 cabezas y colas de escorpión. Los soldados disparaban sin cesar, pero por cada mono que caía, 3 más nacían del suelo. La transmisión terminó con un plano fijo. La cámara caída sobre el suelo, apuntando hacia una pizarra en la que, escrito con sangre fresca, se leía una frase imposible. El aire de aquí es suyo. La invasión no era solo física. La atmósfera misma comenzaba a corromperse. Los químicos detectaron partículas desconocidas en el aire, proteínas vivas, microscópicas, que actuaban como esporas. Quien respiraba demasiado cerca de una grieta sufría cambios. No infecciones, no enfermedades, mutaciones. Un hombre en Los Ángeles tosió sangre y de su espalda brotaron 3 costillas expuestas que se movían como patas de insecto. Una mujer en Río de Janeiro perdió los ojos, pero en sus cuencas aparecieron diminutas bocas que murmuraban frases en idiomas que nadie conocía. Los hospitales se desbordaron de cuerpos que ya no eran del todo humanos ni del todo monstruos. La humanidad reaccionó como siempre lo había hecho, con desesperación y violencia. Se quemaban barrios enteros para frenar mutaciones. Los gobiernos autorizaban ejecuciones sumarias de sospechosos infectados. Las ciudades se convertían en campos de batalla, donde la línea entre humano y bestia era cada vez más delgada. Y aún así, las grietas crecían. Cada día aparecían nuevas, en África, en Europa y en América. Algunas pequeñas que dejaban pasar enjambres de insectos corrosivos. Otras colosales, capaces de vomitar criaturas del tamaño de rascacielos que caminaban como montañas vivas. El cielo ya no era cielo, era un mapa de heridas abiertas. El consenso global fue brutal. Esto no era una invasión de especies extraterrestres, era una colonización. La otra tierra no buscaba coexistir, buscaba reemplazar, convertir el planeta en un reflejo de sí misma. La guerra por la supervivencia había comenzado, y la humanidad, sin querer, se preparaba para destruir su propio mundo con tal de salvarlo. Las ciudades se convirtieron en trincheras. El cemento, el vidrio y el acero ya no eran arquitectura. Eran murallas improvisadas contra la marea de carne que cruzaba desde las grietas. Las avenidas se llenaron de barricadas de vehículos volcados. Los rascacielos sirvieron como torres de artillería. Los túneles del metro como refugios subterráneos. La guerra no se peleaba en desiertos lejanos ni selvas olvidadas. Se peleaba en las calles de Nueva York, Shanghái, Berlín y Ciudad de México. Y cada ciudad era una tumba en proceso. El primer gran enfrentamiento ocurrió en Los Ángeles. La grieta se había abierto sobre la autopista 110, derramando hordas de humanoides deformes, criaturas que se movían en enjambres, trepando sobre autos abandonados con la agilidad de ratas. La Guardia Nacional abrió fuego desde posiciones elevadas. Las ametralladoras pesadas convirtieron el asfalto en un campo de masacre. Pero los cuerpos no se quedaban quietos. Cada cadáver era devorado por los demás, absorbido en masa viscosa, hasta que de esa fusión emergían criaturas más grandes, más fuertes. Lo que empezó como una batalla contra miles de humanoides terminó con la aparición de una sola monstruosidad de 20 metros, con decenas de brazos humanos colgando de su torso, y un cráneo compuesto por mandíbulas entrechocantes.
Los helicópteros lanzaron misiles. Los tanques dispararon sin cesar. Finalmente, la criatura cayó, pero no antes de arrasar media ciudad. Lo que quedó fue un paisaje imposible. Calles llenas de huesos quemados, edificios derrumbados por garras colosales, y miles de cuerpos humanos pegados a las paredes como si hubieran sido usados para tapizar la ciudad. En Shanghái, la guerra tomó otro rumbo. La grieta no derramó bestias de inmediato. En cambio, dejó escapar una nieblina rojiza que se extendió lentamente por el distrito financiero. Quienes la respiraban se transformaban en cuestión de minutos. La piel se abría en cortes que no sangraban, sino que parían extremidades adicionales. Los ojos se multiplicaban en la frente. Las bocas se abrían en el abdomen. En menos de 2 horas, miles de ciudadanos eran irreconocibles, convertidos en parte del ecosistema invasor. Los militares respondieron con napalm. Arrasaron torres enteras, incinerando vivos a los transformados. Las llamas podían verse desde kilómetros de distancia, columnas de fuego que devoraban la metrópoli. Shanghái ardió durante 3 días y 3 noches. Cuando el humo se disipó, solo quedaban ruinas y masas derretidas de carne fundida. Europa no tuvo mejor suerte. En París, la grieta se abrió en pleno río Sena. Del agua emergieron criaturas anfibias, híbridos de pez y hombre, con branquias abiertas y dientes de tiburón incrustados en rostros humanos. Se movían en enjambres silenciosos, acechando bajo el agua y arrastrando a los civiles a la profundidad. La Torre Eiffel fue fortificada como puesto de artillería. El Arco del Triunfo se convirtió en base de lanzamiento de drones suicidas cargados de explosivos. Las calles se llenaron de francotiradores, que disparaban contra todo lo que se moviera. Pero nada bastaba. Los anfibios infestaron el río hasta transformarlo en un canal de carne palpitante. El Sena dejó de ser agua. Era una masa viscosa que olía a mar muerto, y de su superficie emergían constantemente nuevas generaciones de criaturas. El gobierno ordenó volar los puentes. Los franceses vieron cómo París se partía en 2, desconectada, mientras los monstruos seguían saliendo sin cesar. La humanidad empezó a comprender el precio de su resistencia. Por cada ciudad defendida, otra era destruida. Por cada victoria parcial, miles de vidas eran consumidas en el proceso. El planeta entero se convertía en un campo de batalla en el que la civilización retrocedía un siglo cada semana. Los informes científicos eran desoladores. Las criaturas no necesitaban conquistar de manera convencional. El mero hecho de existir en este mundo lo estaba transformando. Las plantas terrestres morían al contacto con sus esporas. Los ríos se contaminaban de forma irreversible. La fauna local desaparecía, reemplazada por híbridos deformes que se reproducían a una velocidad imposible. Era un ecosistema invasor que no buscaba coexistir, sino reemplazarlo todo. Los líderes del mundo se reunieron en secreto. Las conclusiones fueron unánimes. No había forma de cerrar las grietas con tecnología conocida. No había negociación posible. La única opción era la aniquilación total, usar todo el arsenal nuclear, biológico y químico en la propia Tierra, aunque eso significara acabar con su propio planeta. La humanidad tenía que elegir, morir devorada por la otra Tierra o morir quemando la suya. El Consejo Global de Emergencia se reunió bajo tierra, en un complejo blindado en Ginebra, mientras sobre la superficie la ciudad ardía entre sirenas y explosiones. En torno a la mesa, los representantes de lo que quedaba de las grandes potencias no discutían sobre economía ni fronteras, discutían sobre el fin. El general estadounidense Meyer fue el primero en hablar. Hemos perdido Los Ángeles, Seattle, Shanghái, Osaka, Johannesburgo y Sao Paulo. París está infestada. Moscú no responde. Si no actuamos ahora no habrá nada que salvar.
La representante rusa, con la mitad del rostro vendado tras sobrevivir a un ataque, replicó con voz áspera: ¿Actuar cómo? ¿Lanzando bombas sobre nuestro propio suelo? ¿Aniquilando a millones de civiles para ganar unas horas? Meyer golpeó la mesa. Ya no quedan civiles, solo quedan sobrevivientes. Un silencio pesado recorrió la sala. Todos sabían que tenía razón. El plan fue llamado Cenizas Globales. Consistía en lanzar simultáneamente el arsenal nuclear completo de las potencias que aún quedaban en pie, apuntando no a las grietas, sino a las ciudades donde la infestación era más fuerte: Nueva York, Shanghái, El Cairo, Berlín, Lima, en general todo el Perú. Todas serían borradas en fuego atómico. No se trataba de ganar una guerra, sino de convertir la Tierra en un campo estéril donde nada pudiera sobrevivir, ni humano ni monstruo. Mientras los líderes firmaban el pacto, en la superficie la guerra se volvía más desesperada. En Berlín, los tanques Leopard disparaban contra un monstruo colosal con torso humanoide y cabeza de lobo, cuyos brazos terminaban en enjambres de insectos que caían como lluvia. En México, el ángel de la independencia estaba cubierto por raíces negras que pulsaban como corazones, y de sus grietas salían criaturas con forma de niños deformes que reían mientras devoraban transeúntes. En Nueva York, Times Square ardía bajo lluvias de baba corrosiva lanzada por pájaros sin piel, y los cuerpos de los caídos eran absorbidos por la misma avenida, transformando el asfalto en carne. Cada ciudad era un infierno irreconocible. Los primeros lanzamientos ocurrieron al amanecer. El cielo se iluminó con docenas de columnas de fuego que atravesaban las nubes. Las sirenas de alerta sonaban en todo el planeta, pero ya nadie corría a refugiarse. La gente sabía que no había refugio. Las bombas cayeron como estrellas furiosas. Fue como Hiroshima multiplicada por 1000. Ciudades enteras se convirtieron en bolas de fuego que arrasaron todo a su paso. Los monstruos chillaban, se retorcían, eran arrancados de cuajo junto con millones de humanos. Las explosiones borraban no solo vida, sino historia, cultura, memoria. El mundo entero ardía. Los océanos se evaporaban en tormentas de vapor radioactivo. Las montañas se derrumbaban, las selvas se convertían en cenizas negras. Las criaturas de la otra tierra eran incineradas en masa, pero algunas lograban sobrevivir, regenerándose en medio del fuego, adaptándose al veneno radioactivo como si fuese aire fresco. Los humanos disparaban hasta que sus armas se derretían. Los soldados luchaban cuerpo a cuerpo contra bestias que ardían, arrancándoles extremidades con cuchillos, con dientes, con piedras. El mundo entero era una orgía de destrucción y resistencia. En los últimos días de la campaña Cenizas Globales, apenas quedaban rastros reconocibles de la Tierra original. Los continentes estaban plagados de cráteres. Las ciudades eran esqueletos humeantes y la atmósfera se había vuelto un velo gris que tapaba el sol. Los humanos sobrevivientes vivían bajo tierra, en refugios improvisados, compartiendo aire enrarecido y agua contaminada. La otra tierra había sido contenida. Las grietas se cerraban lentamente, como heridas cauterizadas por el fuego nuclear. Las criaturas que quedaban eran pocas, dispersas, debilitadas. La humanidad había ganado. Pero al emerger de los refugios, lo que vieron fue devastador. Un planeta muerto, calcinado, irreconocible. La victoria había llegado con el costo más alto posible. La destrucción casi total de la Tierra. En un cielo sin estrellas visibles, en un horizonte ennegrecido, un niño levantó la vista y preguntó con voz rota: ¿ganamos? Nadie supo qué responder. El silencio era lo más extraño. Tras meses de explosiones, disparos, gritos y rugidos inhumanos,
la calma resultaba insoportable. No era paz, era un silencio de tumba. El sol apenas se veía detrás de la nube gris radioactiva que cubría el planeta. Un disco apagado que apenas lograba colorear el cielo con un tono enfermizo. Los océanos habían cambiado de color, del azul al marrón oscuro, con manchas negras que parecían respirar. El aire sabía a ceniza y metal, y cada inhalación quemaba los pulmones. Los sobrevivientes salieron de los refugios con cuidado. Caminaban entre paisajes irreconocibles, ciudades que parecían esculturas de carbón, árboles reducidos a columnas de ceniza, carreteras que se disolvían al tocarlas con el pie. En las primeras expediciones, los equipos encontraron monstruos aún vivos. Eran pocos, pero seguían ahí. Algunos se arrastraban como gusanos carbonizados, dejando rastros de baba roja en el suelo quemado. Otros, más resistentes, parecían disfrutar del nuevo mundo. Criaturas que bebían charcos de agua radioactiva, que se alimentaban de huesos calcinados, que caminaban bajo la lluvia ácida como si fueran néctar. Un soldado mató a una de esas cosas con un disparo en la cabeza. Pero al acercarse, vio que del cráneo roto emergían pequeños insectos translúcidos que salieron volando y se incrustaron en su piel. El soldado gritó, se arrancó pedazos de carne con sus propias manos y al día siguiente fue encontrado convertido en una masa sin forma, con brazos humanos saliendo en todas direcciones. El mensaje era claro. Incluso derrotadas, las criaturas de la otra tierra seguían contaminando. Los refugios se transformaron en colonias improvisadas. En túneles, estaciones de metro y búnkeres militares, miles de sobrevivientes intentaban organizar lo que quedaba de la civilización. Había escasez de todo, de oxígeno limpio, agua potable, comida no envenenada. Muchos murieron envenenados al consumir carne animal que había mutado bajo el nuevo ecosistema. Otros simplemente se rindieron, caminando hacia la superficie tóxica hasta desaparecer en el horizonte gris. Los gobiernos ya no existían. Los consejos globales habían sido borrados junto con las ciudades que representaban. Lo que quedaban eran facciones de militares, grupos de científicos y comunidades civiles que se negaban a desaparecer. En uno de los refugios de los Montes Urales, la doctora Ivana Koval observaba a un niño dormir. El pequeño respiraba con dificultad. Cada bocanada era un esfuerzo, como si el aire se negara a entrar en sus pulmones. Lo más inquietante era que en su pecho se escuchaban sonidos que no eran humanos. Un gorgoteo, un clic, un eco que recordaba el canto de las criaturas que habían cruzado la grieta. El niño abrió los ojos y en sus pupilas se reflejó algo que no correspondía a la biología humana. No era maldad, no era bondad, era algo nuevo. Las noches eran lo peor. El mundo ardido producía sonidos indescriptibles, crujidos bajo la tierra, respiraciones en el viento, luces que parpadeaban en el horizonte como ojos titánicos. A veces los sobrevivientes escuchaban pasos gigantes, aunque nadie podía ver qué los producía. Otros afirmaban ver siluetas humanas enormes caminando entre las ruinas, observando desde lejos, como si algo estuviera reconstruyéndose lentamente a partir de lo que quedaba del planeta. Algunos grupos comenzaron a cuestionarse. ¿Habían ganado realmente? Sí, las grietas estaban cerradas. Sí, la invasión había sido contenida. Pero la Tierra ya no era la misma. El costo había sido convertir al planeta en un cementerio ardiente, donde cada metro cuadrado era sospechoso de estar contaminado.
La humanidad había ganado, pero había destruido su hogar. El capitán Ramírez, veterano de las batallas en Ciudad de México, lo dijo con crudeza frente a su unidad diezmada. Ganamos la guerra, sí, pero perdimos la tierra. Y eso significa que en realidad no ganamos nada. En los meses siguientes la población mundial se redujo a menos de 50 millones. Mayormente eran soldados, científicos y niños que habían tenido la suerte de nacer en refugios durante los últimos meses de la guerra. Todos sabían que la humanidad seguiría existiendo, pero sería una sombra de lo que fue. Un recuerdo flotando en un planeta muerto. Y entonces, una señal apareció. No era de radio terrestre, no era eco de satélites muertos, era un pulso rítmico, constante, proveniente de lo alto de la atmósfera, un patrón artificial, imposible de confundir. La humanidad, al borde de la extinción, levantó la vista y comprendió algo que heló hasta la última esperanza. Alguien más estaba escuchando. El primer pulso fue detectado en Alaska. Un viejo radar militar, medio enterrado en hielo, lo captó en una frecuencia que llevaba años inactiva. El técnico que lo escuchó pensó que era un fallo, un golpe repetitivo, como un tambor lejano. Pero el pulso se repitió en intervalos perfectos, cada 12 segundos. Las estaciones que aún quedaban en todo el mundo detectaron lo mismo. Incluso los equipos improvisados de radioaficionados lo captaban, rebotando en antenas oxidadas o en simples alambres colgados al viento. Era imposible ignorarlo. Alguien estaba enviando un mensaje. En el refugio de los Urales, la doctora Ivana Koval reunió a los científicos restantes. Escucharon la grabación con auriculares toscos. Al principio era solo un golpe seco, metálico. Pero al ralentizarlo, surgió algo más, un murmullo, voces superpuestas. No eran palabras humanas, pero tampoco eran ruido aleatorio. Es un idioma, dijo Ivana con voz hueca. No nuestro, pero estructurado. Uno de los lingüistas, demacrado y con la piel marcada por quemaduras químicas, intentó analizar los patrones. Descubrió algo escalofriante. Los pulsos no estaban dirigidos al planeta, estaban dirigidos hacia afuera, hacia el espacio. Era un faro, una señal de ubicación, como si la otra Tierra, antes de ser aniquilada, hubiera dejado una marca en nuestro planeta. En un refugio en Texas, un grupo de soldados discutía lo mismo frente a una radio crepitante. Uno de ellos, borracho, lo dijo sin rodeos. Ganamos la guerra, pero ahora saben dónde estamos. La frase se extendió como un veneno, de boca en boca, de refugio en refugio. La señal no era esperanza, era una sentencia. No pasó mucho tiempo antes de que se vieran luces en el cielo, primero débiles, como estrellas que parpadeaban en posiciones erráticas. Después, más intensas, alineándose en formaciones imposibles para la tecnología humana. Algunos pensaron que eran satélites que aún orbitaban. Otros supieron la verdad de inmediato. No eran satélites, eran miradas. Una noche, los sobrevivientes de Londres salieron a la superficie para recolectar agua de lluvia radioactiva. Al mirar hacia el cielo, vieron un disco negro ocultando la luna. No era un eclipse. El disco se movía, proyectando sombras dentadas sobre la tierra. Uno de los niños señaló con el dedo y dijo con voz helada: ¡Eso nos está mirando! Los adultos no supieron qué contestar. El silencio se hizo insoportable hasta que una carcajada histérica rompió la calma. Era un soldado que gritó: ¡Lo logramos! Sobrevivimos a la otra tierra solo para llamar a algo peor. Nadie lo desmintió. Los refugios comenzaron a fracturarse en ideologías. Algunos creían que la señal debía responderse,
que quizá fuera una oportunidad de negociar, de buscar ayuda. Otros estaban convencidos de que el contacto significaría el fin inmediato de los pocos sobrevivientes que quedaban. Hubo asesinatos. Hubo purgas. En varios refugios, los grupos que defendían responder la señal fueron masacrados por sus propios vecinos. En otros, los contrarios fueron los que acabaron colgados en las entradas como advertencia. La humanidad, incluso al borde de la extinción, seguía peleando contra sí misma. Una madrugada, Ivana recibió un informe inquietante. En el subsuelo de Moscú, los sensores habían detectado actividad. No era humana. Era algo que palpitaba bajo la tierra calcinada. Algo que respondía en sincronía con la señal del cielo. La conclusión fue inevitable. Las criaturas de la otra tierra no habían sido exterminadas por completo. Algunas habían logrado adaptarse, hibernando bajo los restos de las ciudades destruidas. Y ahora, con la señal resonando en el espacio, despertaban. En el refugio, Ivana escribió las últimas palabras de su informe antes de que los generadores fallaran. La guerra no terminó. Solo fue el preludio. No luchamos contra un ejército. Luchamos contra un ecosistema que pertenece a algo mayor. Y ahora nos han escuchado. Las primeras vibraciones llegaron como temblores leves. Los sobrevivientes pensaron que eran réplicas de las explosiones nucleares que habían activado las placas tectónicas y partido el planeta en cicatrices incandescentes. Pero no eran temblores sísmicos, eran latidos. El suelo ardido de Moscú comenzó a fracturarse. Las calles negras, convertidas en asfalto derretido, se agrietaron como un cristal bajo presión. De esas grietas brotó una sustancia roja, espesa, que no se evaporaba ni se secaba. Sangre, no humana. Más viscosa, más caliente, con un hedor metálico que quemaba los pulmones a distancia. Un grupo de exploradores de los pocos refugios que quedaron descendió en silencio para investigar. Las cámaras transmitieron las imágenes. Bajo los restos calcinados de la ciudad existía un entramado de túneles que no habían sido excavados por humanos. Eran orgánicos, paredes de carne palpitante atravesadas por venas negras que bombeaban líquido incandescente. El suelo estaba cubierto de baba roja que burbujeaba como ácido. En el fondo de esos túneles dormían las criaturas. Decenas, cientos, tal vez miles enroscadas unas sobre otras formando masas compactas que respiraban al unísono. Parecían momificadas, carbonizadas por el fuego atómico. Pero al acercarse, se movían. Abrían lentamente los ojos múltiples, que brillaban con la misma bioluminiscencia púrpura que habían visto antes en la otra tierra. El eco era insoportable. Un murmullo bajo, una vibración que se sentía más en el estómago que en los oídos. Era el mismo ritmo de la señal en el cielo. El regreso no tardó. En cuestión de horas, las criaturas comenzaron a arrastrarse hacia la superficie. Sus cuerpos, antes quemados, se regeneraban con rapidez, absorbiendo la radiación y el suelo tóxico como alimento. Donde antes había cenizas, ahora surgían masas de carne viva que se extendían como raíces. Un soldado disparó contra una de ellas y le voló la cabeza. El cuerpo cayó, pero segundos después, otra cabeza brotó del cuello, más grande, con una mandíbula triple que devoró al soldado de un solo mordisco. Los sobrevivientes huyeron al refugio, pero no todos llegaron. Las cámaras mostraron cómo las criaturas los alcanzaban, desgarrando cuerpos en pedazos, arrancando brazos y piernas como si fueran ramas secas. Uno de los exploradores fue capturado vivo y arrastrado hacia los túneles. Su micrófono transmitió minutos de gritos. Y luego, silencio. Un silencio interrumpido solo por un nuevo murmullo. Más. Más. En Londres, el fenómeno se repitió. Las ruinas ardidas del Big Ben comenzaron a latir como si el metal se hubiera convertido en un órgano vivo.
De las aguas contaminadas del Támesis emergieron figuras humanas, pero no eran humanos. Eran cadáveres absorbidos, ahora reanimados, cubiertos de placas óseas y baba carmesí. Marchaban en silencio, sin rugidos, sin chillidos, como un ejército resucitado que avanzaba al compás de un tambor invisible. En Nueva Delhi, los escombros ardidos de los templos se transformaron en colmenas de carne, de donde surgieron insectos con rostros humanos que se lanzaban contra los pocos sobrevivientes, devorando piel y hueso en cuestión de segundos. En Sao Paulo, las favelas convertidas en cenizas fueron cubiertas por una marea de líquido rojo que se elevó como una ola sólida, y de su interior salieron criaturas híbridas, perros de 6 patas con cabezas humanas, niños deformes con alas carnosas y ancianos cuyos cuerpos tenían espinas en lugar de huesos. La humanidad comprendió que el fuego nuclear no había acabado con el enemigo, lo había fertilizado. Las criaturas de la otra tierra habían encontrado en el mundo quemado un lugar perfecto para renacer. Ya no necesitaban grietas, ahora estaban aquí, adaptadas, multiplicándose. En el refugio de los Urales, Ivana, ya de nuevo con energía eléctrica, observó el mapa global. Los sensores mostraban puntos rojos apareciendo en todo el planeta. Cada punto era una concentración de actividad biológica no humana. Cada hora, los puntos se multiplicaban. No es una segunda invasión, susurró. Es la misma. Nunca se fueron. Las noches volvieron a llenarse de gritos, gritos humanos y no humanos. Las ciudades muertas ardían de nuevo, no por bombas, sino por incendios espontáneos provocados por cuerpos en combustión. El cielo se iluminaba con columnas de fuego vivo, como si el planeta mismo gritara. Los sobrevivientes intentaron luchar, pero sus armas estaban oxidadas, sus municiones casi agotadas. La batalla era desigual. Cada victoria mínima costaba decenas de vidas. Cada derrota significaba perder otro refugio, otra colonia, otro puñado de humanidad. El capitán Ramírez, con la barba crecida y la piel marcada por cicatrices, reunió a su unidad diezmada. Les habló sin esperanza, solo con furia. Quemamos la tierra para sobrevivir. Ahora la tierra nos devuelve el fuego. ¿Qué hacemos? Uno de los soldados con lágrimas de sangre en los ojos respondió. Lo único que sabemos hacer, matar hasta que no quede nada. El regreso de la carne había comenzado, y esta vez no habría planeta que quemar para detenerlo. El mundo ya no estaba dividido en países, ni en culturas, ni en lenguas. Solo había 2 bandos, los humanos que resistían y la carne que avanzaba. Las colonias dispersas estaban condenadas. Los refugios aislados eran absorbidos uno por uno, hasta que solo quedó una idea desesperada: reunir a los últimos sobrevivientes en un solo punto, un bastión definitivo. Los restos de satélites, drones y sensores orbitales permitieron elegir el sitio: el Ártico, la zona menos contaminada, donde el frío ralentizaba la expansión de la carne y las criaturas parecían evitar la superficie congelada. El hielo era traicionero, pero ofrecía tiempo. Tiempo para organizar lo que quedaba de la humanidad. El éxodo fue brutal. Caravanas de camiones blindados recorrían continentes arrasados, aplastando cadáveres y esquivando masas de baba que se arrastraban como océanos vivos. Barcos oxidados cruzaban mares de aguas negras, disparando contra criaturas que emergían como islas móviles. Aviones de hélice, reparados con piezas improvisadas, llevaban refugiados sobre cielos donde luces extrañas parpadeaban cada noche. Muchos no llegaron. Las carreteras estaban infestadas. Las aguas estaban podridas. El aire mismo se había vuelto un campo de caza. Pero, gota a gota, los sobrevivientes alcanzaron el hielo. El último bastión no era una ciudad. Era un conjunto de búnkeres enterrados en el hielo,
conectados por túneles de acero y protegidos por torres de vigilancia construidas con restos de barcos y aviones. Había hornos improvisados que quemaban carne enemiga día y noche, manteniendo un círculo de fuego en torno al complejo. Desde el cielo parecía un faro rojo en medio de la nada. Dentro había alrededor de 3 millones de humanos. Los últimos. La vida en el bastión era una rutina de hambre y vigilancia. El aire estaba enrarecido, saturado de humo y ozono. El agua se purificaba con filtros que funcionaban apenas. La comida venía de cultivos hidropónicos que crecían débiles, en tierra contaminada y de carne sintética producida en laboratorios. Los niños eran delgados, con ojos grandes y oscuros. Los ancianos eran pocos y se apagaban en silencio, sabiendo que ya no quedaba mundo para ellos. La seguridad era absoluta. Torres con ametralladoras vigilaban el hielo. Soldados patrullaban los túneles. Cada grieta, cada sombra, cada ruido era motivo de alarma. El capitán Ramírez había sobrevivido a demasiadas batallas para creer en victorias fáciles. En las reuniones con los líderes militares, su voz era siempre la misma. No nos defendemos, solo compramos tiempo. La carne vendrá, siempre viene. Y tenía razón. Una noche, mientras la aurora boreal pintaba el cielo de verde y rojo, los sensores detectaron movimiento bajo el hielo. Al principio pensaron que eran fallas sísmicas, pero pronto aparecieron sonidos, golpes sordos, crujidos, respiraciones. La carne estaba acabando. No necesitaba atacar desde afuera, podía surgir desde abajo. Las alarmas sonaron. El bastión entero entró en estado de guerra. Las torres disparaban hacia el hielo, haciendo estallar columnas de vapor. Los soldados lanzaban cargas explosivas en grietas que palpitaban como heridas abiertas. El suelo tembló. El hielo se quebró en decenas de kilómetros a la redonda, y de esas fracturas surgieron las criaturas. No eran enjambres pequeños, no eran bestias individuales, era un ejército completo. Humanoides deformes que caminaban como arañas, criaturas colosales con piel traslúcida que dejaba ver órganos palpitando en su interior, masas de tentáculos que arrastraban vehículos enteros al vacío, incluso aves de carne, enormes que batían alas sangrantes sobre el bastión, lanzando lluvia ácida desde el aire. El hielo se tiñó de rojo. Las torres disparaban sin cesar, ametralladoras vomitando fuego contra un mar de cuerpos que nunca terminaba. Los cañones improvisados tronaban, derribando monstruos gigantescos que caían sobre el hielo y lo partían en pedazos. Los soldados gritaban mientras sus cuerpos eran arrancados, aplastados, devorados. Los civiles, escondidos en los túneles, escuchaban todo: explosiones, rugidos, el crujir del hielo rompiéndose y los gritos humanos mezclados con chillidos imposibles. El capitán Ramírez estaba en primera línea, con un rifle oxidado y un cuchillo ensangrentado. Cada disparo era un enemigo menos, cada atajo era un segundo ganado. Sabía que no había final feliz, pero peleaba igual, porque no había nada más que hacer. Al cortar la garganta de una criatura, escuchó su voz. No un rugido, no un chillido, una voz humana, que decía: «Déjanos entrar». El capitán se congeló, miró alrededor, y todas las criaturas al unísono repetían la misma frase con miles de bocas deformes: «Déjanos entrar». El bastión no durmió. El ataque comenzó al caer la aurora y se extendió hasta que el cielo mismo se volvió rojo.
El hielo, antes blanco, estaba teñido por la sangre y la baba de miles de criaturas que se estrellaban contra las murallas y los túneles como olas vivas. Las torres de defensa ardían una tras otra. Las ametralladoras se derretían por el calor de tanto disparo. Los soldados recargaban con manos ensangrentadas, sabiendo que cada bala era la última para alguien. La primera línea cayó en menos de una hora. Las criaturas perforaron los muros externos con cuerpos que actuaban como taladros de hueso. El hielo se partía en bloques gigantescos que flotaban en un mar rojo de baba hirviente. Sobre esos bloques avanzaban las bestias, una tras otra, como si el océano mismo las empujara hacia el bastión. Un enjambre de aves carnosas oscureció el cielo. Sus alas chorreaban ácido que corroía el metal de las torres y la piel de los soldados. Los gritos eran insoportables. La carne derritiéndose sonaba como agua sobre aceite caliente, con un olor que arrancaba lágrimas a los que aún resistían. En los túneles, el caos era peor. Los civiles corrían en estampida, aplastándose entre sí. Los niños gritaban, las madres intentaban cubrirlos, pero no había refugio. De las grietas en las paredes brotaban brazos deformes que atrapaban a cualquiera que pasara. Algunos eran arrastrados al interior de la carne viva. Sus gritos se prolongaban durante minutos, como si fueran digeridos lentamente. Los médicos improvisaban hospitales en pasillos húmedos. Las camillas estaban cubiertas de cuerpos mutilados, algunos aún conscientes, rogando que los mataran. Los cirujanos disparaban antes que usar bisturís. Era más compasivo así. El capitán Ramírez dirigía el contraataque desde la segunda muralla. Su rostro estaba cubierto de sangre seca y ceniza, su uniforme hecho jirobes. Con cada explosión perdía hombres, pero no dejaba de gritar órdenes. ¡No retrocedan! ¡Quemen todo lo que se mueva! Una criatura colosal emergió del hielo, una fusión de cuerpos humanos y animales, torres de hueso y tentáculos que terminaban en garras. De su torso colgaban rostros humanos que lloraban y reían al mismo tiempo. Era demasiado grande para enfrentarlo con armas convencionales. Ramírez ordenó cargar con los últimos misiles. El impacto reventó a la bestia en una lluvia de huesos y carne, pero la explosión abrió grietas en el hielo. De esas grietas salieron más. La doctora Ivana, refugiada en el centro de mando, observaba las pantallas. Cada sensor mostraba lo mismo. La carne estaba por todas partes, dentro y fuera, avanzando, multiplicándose. El bastión no resistiría mucho más. Ella tomó una decisión. Activó la secuencia final. En lo profundo del complejo, había una reserva de armas químicas y nucleares, almacenadas como último recurso. Si las criaturas lograban romper la tercera muralla, el plan era detonar todo el bastión, convirtiendo el Ártico en un cráter incandescente. Sería el fin de los últimos 3 millones de humanos, pero también una herida brutal para la invasión. Ivana sabía que nadie la perdonaría, pero ya no quedaba nada que perdonar. En medio de la batalla, algo cambió. Los monstruos dejaron de rugir, dejaron de atacar a lo ciego. Se quedaron quietos, observando, y entonces, con miles de bocas, comenzaron a imitar las voces humanas. «Déjanos entrar. Queremos vivir. Somos ustedes». El eco retumbaba en los túneles, confundiendo a los civiles. Algunos creyeron escuchar las voces de familiares muertos, otros las suyas propias. Un niño corrió hacia la muralla, convencido de que su madre lo llamaba. El capitán Ramírez lo detuvo, pero el niño le clavó un cuchillo en el abdomen y abrió la compuerta. Las criaturas entraron como un río. El hielo, el fuego, la sangre y las voces se mezclaron en una sola tormenta de horror. Los últimos humanos peleaban entre ellos, convencidos de que lo que escuchaban era real.
Los monstruos avanzaban sin prisa, dejando que la locura hiciera el trabajo. La última noche del hielo rojo había comenzado. El bastión se desmoronaba. El hielo crujía como vidrio bajo el peso de miles de criaturas. Los túneles eran ríos de sangre, con cuerpos humanos y monstruosos entrelazados en un mismo lodazal rojo. El aire estaba cargado de humo, ozono y gritos. La doctora Ivana miraba la consola del centro de mando. Frente a ella, el panel con la llave de detonación brillaba con una luz roja intermitente. Sabía lo que significaba girarla, el fin de todo. 3 millones de humanos reducidos a ceniza. El Ártico convertido en un agujero radiactivo. Pero también la única posibilidad de frenar, aunque fuera por un tiempo, a la carne que devoraba el planeta. Respiró hondo y apoyó la mano sobre la llave. Suspiraba y temblaba al mismo tiempo. En la muralla, el capitán Ramírez apenas se sostenía en pie. Tenía el abdomen abierto por la cuchillada del niño, pero seguía disparando, cada bala un rugido, cada golpe un desafío. A su alrededor, sus hombres caían uno tras otro. El hielo estaba lleno de cuerpos mutilados, humanos y bestias mezclados en una sola masa irreconocible. Una criatura enorme se abalanzó sobre él, con un rostro humano en el vientre que gritaba su nombre. Ramírez no dudó. Clavó su cuchillo en el ojo de la bestia y apretó el gatillo hasta vaciar el cargador. La criatura cayó, pero él también. Su sangre se mezcló con la de los monstruos, formando un charco donde ya no había diferencia entre lo humano y lo inhumano. En los túneles, los civiles intentaban escapar hacia el exterior, pero afuera no había refugio. El hielo estaba infestado, los cielos cubiertos de aves sangrantes. El mar rojo hervía bajo las grietas. Las voces seguían repitiendo, de maneras dulces y horribles. «Somos ustedes. Déjennos entrar. Déjennos vivir». Algunos se rendían. Caminaban hacia las criaturas con los brazos abiertos, convencidos de que se reunían con seres queridos. Los monstruos los recibían con abrazos de garras y dientes, los partían en dos, los devoraban vivos. Ivana cerró los ojos, giró la llave. Las alarmas retumbaron en todo el complejo. Una cuenta regresiva comenzó en las pantallas. 3 minutos. 2 minutos con 59 segundos. 2 minutos con 58 segundos. La detonación final estaba en marcha. Los soldados que aún quedaban recibieron la orden por radio. Algunos dejaron de luchar y se arrodillaron, rezando. Otros cargaron contra las criaturas con la furia de quienes saben que nada queda por perder. Los civiles gritaban, corrían, buscaban salidas que ya no existían. El bastión entero se convirtió en un caos absoluto. En los últimos segundos, Ivana se quedó sola en la sala de mando. Escuchaba el retumbar de las criaturas acercándose, los golpes en las puertas de acero, el eco de miles de voces que ahora repetían su nombre. «Ivana, Ivana, Ivana». Abrió los ojos y miró la cuenta regresiva. 10 segundos. 9 segundos. 8 segundos. La puerta del centro de mando se abolló con un golpe brutal. Una garra atravesó el metal y goteó baba roja sobre el suelo. 5 segundos. 4 segundos. 3 segundos. La garra se abrió paso, arrancando pedazos de la puerta. Detrás, un rostro humano deformado sonrió con una boca triple. 2 segundos. 1 segundo. Ivana exhaló y susurró: «Que arda todo». La explosión fue indescriptible. Un sol nació en el Ártico, devorando hielo, carne, metal y hueso por igual. El bastión desapareció en un instante, convertido en cenizas radioactivas.
El fuego se elevó hasta el cielo, visible desde miles de kilómetros de distancia, un faro ardiente en un mundo muerto. Los pocos sobrevivientes dispersos en otros refugios vieron la luz en el horizonte y comprendieron que el último bastión había caído. Cuando el resplandor se apagó, el Ártico era un cráter negro. No quedaba nada humano allí, pero en las orillas del cráter algo se movía. Trozos de carne carbonizada, aún vivos, arrastrándose lentamente, uniéndose, regenerándose. La humanidad había encendido su última llama, pero la carne no se extinguía. El fuego del Ártico se extinguió en silencio. El cráter seguía humeando días después, un agujero negro que parecía respirar bajo la nieve contaminada. Nadie sobrevivió allí. El último bastión había sido borrado del mapa, pero la carne seguía moviéndose. Pequeños fragmentos carbonizados se arrastraban por el hielo, dejaban rastros rojos en la nieve. Se unían entre sí, como gusanos buscando unirse en un solo cuerpo. Era lenta, era débil, pero no estaba muerta. En los refugios lejanos, la noticia llegó como un susurro. Los pocos sobrevivientes que quedaban, miles apenas, supieron que ya no existía un centro, ni una organización, ni un plan. Cada grupo estaba solo. Cada humano era un náufrago en un planeta que ya no le pertenecía. En los túneles de los Andes, los sobrevivientes observaron el horizonte gris y se preguntaron si valía la pena seguir respirando aire envenenado. En Australia, un grupo de niños huérfanos jugaba en la arena negra de lo que antes era una playa, ignorando los huesos que emergían de la orilla como raíces. En África, tribus enteras decidieron caminar hacia el corazón de la carne, convencidas de que solo fusionándose con ella habría futuro. El mundo no tenía rumbo. Las criaturas, aunque debilitadas, empezaron a adaptarse de nuevo. De los mares negros surgieron nuevas formas de vida, peces con rostros humanos que murmuraban en coro, medusas de hueso que flotaban en el aire como globos. De la tierra quemada crecían hongos carnosos que liberaban esporas brillantes, capaces de convertir a los animales en híbridos en cuestión de horas. El planeta estaba reconstruyéndose, no como tierra, sino como algo distinto. Un ecosistema nuevo nacido de ceniza y sangre. Los humanos, por primera vez en milenios, ya no eran la especie dominante. Eran una minoría, escondida, al borde de la extinción. Su victoria había sido solo un espejismo, quemar el mundo para ganar tiempo. Ahora, ese tiempo se acababa. En los cielos la señal seguía latiendo, una señal de 12 segundos, un faro cósmico que ahora la Tierra repetía. Una advertencia para quien escuchara. No estaban solos, nunca lo habían estado. Una noche, bajo un cielo extraño sin estrellas, una niña en los túneles de Sudamérica miró hacia arriba y susurró a su hermano: ¿Qué es lo que viene? El niño no respondió. Sus ojos ya no eran humanos. El planeta ardido, despojado de su vida natural, cubierto de carne y ceniza, ya no era la Tierra. Salió de su órbita ya que el Sol no podía atraerlo. Y poco a poco, la nueva Tierra por sí sola se convirtió en un planeta errante. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.